Buenas tardes para todos. Vamos a dar inicio a esta sesión sincrónica número 3 del Diplomado en Atención Primaria y Redes Integradas de Servicios de Salud. En esta oportunidad, como se anunció en pasadas sesiones, va a estar dirigida por quien les está hablando. Yo voy a ser el tutor o el conferencista de la tarde-noche de hoy. El tiempo de esta sesión está bien cronometrado porque como ustedes verán en el desarrollo de la misma, hay una actividad nueva, que era un caso que se envió. No, se recomendaba que se leyera para la sesión, pero si no lo pudieron hacer, no pasa nada. También se puede leer posterior a la sesión. Y de ese caso de estudio hay una actividad que es muy sencilla. Eh, la sesión está organizada para tener un tiempo aproximado de unos 45, máximo 60 minutos. Y si no hay preguntas, queda finalizada. Bien, entonces la sesión va a estar orientada, organizada de la siguiente manera. Vamos a hablar del caso y voy a hacer dicha explicación. Vamos a revisar los referentes conceptuales e instrumentales de las redes integradas de servicios de salud. También vamos a ver unos ajustes o unas particularidades para Colombia. Se les va a explicar en qué consiste el caso que se les envió. Y por último, vamos a dejar un espacio para preguntas, conclusiones y comentarios con respecto al tema. Si no hay preguntas, se pueden hacer algunos comentarios al respecto. Entonces, para poder arrancar este módulo de redes Ya sé, integradas, si va en la taco, para que eso es para este módulo de redes integradas, está silenciando el micrófono, corresponde al módulo número 3. Y este módulo, como lo estaba anunciando, particularmente en cuanto al transcurso y cronograma del diplomado, está ubicado casi que a la mitad del proceso. Eh, Dentro de las dinámicas, no son dos talleres, un taller y una tarea. Actualmente uno está en coevaluación. Hay dos foros de discusión, dos controles de lectura. Es lo que hasta el momento hemos realizado, más las distintas sesiones sincrónicas. El módulo uno y el módulo 2 son más conceptuales. Esto es importante mencionarlo. El módulo 3, especialmente el cuarto y el quinto módulo, son más instrumentales. Ya pasamos esa etapa conceptual a entrar a elementos un poco más aplicados de lo que hace referencia al tema de atención primaria y redes integradas. Puede ocurrir que los módulos pueden ser un poco más agradables, sencillos, no, pues no son más de forma comparativa con los anteriores, eh, y eso hace que esto tienda a generar una motivación por parte de ustedes. Con respecto a las actividades previas, el taller número 2, y en esto tengo que ser claro y les pido excusas, normalmente tiene dificultades en cuanto a la entrega por parte de todos, porque si no se entrega en el momento que se pidió, ya después no es posible por ningún otro medio porque pasa el modo de coevaluación. Recuerden la importancia de las actividades colaborativas en este proceso educativo. Quedan dos talleres, uno que es del módulo 3 que se acaba de abrir y otro que es del módulo 4. Recuerden que el taller tiene un doble propósito, envío y coevaluación, por ende tiene doble ponderación. Estamos llegando a 50 del curso. Nos queda el tema de redes que vemos hoy, luego el tema de atención primaria en Colombia, que vemos en la siguiente sesión, que es, creo es el 11 de mayo, no recuerdo, y el último módulo es de gestión del cambio, en donde pues, nos vamos preparando para lo que es el trabajo final. Este tema de redes integradas está la descripción del módulo, las lecturas, las actividades de aprendizaje, y ustedes avanzarán desde hoy hasta el 8 de mayo para poder avanzar en las actividades. Ustedes ingresarán a la plataforma, verán acá un caso que, pues, como les mencioné, se recomendaba que lo leyeran, pero si no lo leyeron, no pasa nada. Y en el momento que se les indique, ustedes van a tener que hacer una evaluación del caso.
Entonces, si no lo leyeron, pues lo hacen posteriormente una vez acabe la sesión para poder hacer la evaluación. Luego vendrá el taller, esta fecha pues una fecha previa, el foro de discusión y unas lecturas complementarias. En este punto llegamos a definir 4 actividades, que realmente son 3. La primera es la coevaluación del taller número 2. Desde hoy al mediodía, realmente no era a las 10, sino fue al mediodía, el taller pasó a modo de coevaluación y les asignó 2 personas. Esto solo para quienes lo enviaron. Esto es importante porque el sistema de forma automática, si no lo envía, lo saca de la actividad. Por eso mi insistencia y nuevamente disculpas por enviar o realizar de primeras el taller. El taller es lo primero que deben realizar. Para este taller número 3, ustedes verán, es un taller muy sencillo, deberán escribir una historia personal de un familiar o un amigo atendido dentro del sistema y dentro de esa historia personal van a evaluar cómo él fue atendido en una red y cómo fue el rol de las aseguradoras, IPS, y cómo ustedes podrían proponer cambios con base en dicha situación. El caso es muy, pero muy sencillo y de esa manera ustedes podrán hacerlo. Es mi recomendación que lo hagan lo más pronto posible. Igualmente, también hay un foro de discusión en donde ustedes tendrían que discutir sobre el funcionamiento de las redes en Colombia, teniendo en cuenta distintos elementos y cómo podrían plantear estrategias para visibilizar o construir en Colombia un modelo de redes. Coincidencialmente, la reforma toca algunos de estos elementos, posiblemente no del todo o posiblemente sí, y esa es una conclusión que ustedes van a sacar. No hay cuestionario, ya en esta oportunidad no hay cuestionario, y el caso que se diligencia en un forms no tiene calificación, tiene puntos adicionales, o dicho de otra manera, quien realice el caso, que pues no es una actividad obligatoria, pero pues es recomendable, se le homologará con una actividad que eventualmente tenga pendiente o no haya realizado, o se le subirá si tiene todas las actividades, en algunas actividades que de pronto no sacó un desempeño tan alto. Es recomendable, es un caso que es muy sencillo y les pido que por favor diligencien dicho formato. Por eso las actividades son diferentes. En cuanto al caso, quienes ya lo leyeron y quienes no, como les digo, no pasa nada, es un caso nuevo que fue diseñado en este 2023. Es la tercera versión, o sea, quiere decir que es el tercer caso que preparamos. Este es un poco más estructurado. El anterior era de una clínica en una zona donde era muy difícil, digamos, percibir el tema de redes, pero uno lo podía evaluar. En este, es de un país de América Latina, encontramos el caso, tiene 5 páginas, normalmente tienen 5 páginas los casos, y tiene 3 elementos, un contexto, una implementación de las redes y cómo se tuvo que hacer una evaluación y ajuste. Es importante que lo tengan en cuenta y con base en lo que vamos a mencionar con la sesión, ustedes van a diligenciar un formato en Google Forms para que hagan dicha evaluación. Pero pues, como les digo, si tienen preguntas, ahorita sobre el caso, ahorita las pueden mencionar, pero pues es un caso que es real, solo que se cambió el nombre del país para tener propósitos académicos y se hizo dicha redacción. ¿Por qué se cambia el caso? Esto pues con base en lo que está ocurriendo en el país, hay una reforma que está en trámite y por eso se le quiso dar un mayor nivel a este caso para que no fuera teórico, sino fuera con base en experiencia en un territorio real, para que ustedes, al ver esta sesión y al ver este tema, tengan mayores elementos discursivos para poder analizar lo que está ocurriendo con la reforma. Como les digo, pueden tener algunas opiniones, pero la sesión y el módulo les va a dar bastantes herramientas para tener una mirada más crítica de lo que está ocurriendo actualmente. De esa manera, y aunque yo no me he presentado, llevamos ya 4, esta es la cuarta oportunidad en la cual nos estamos viendo, la tercera, mentiras, porque la sesión de lanzamiento se hizo también con la número 1. Esta oportunidad, quienes hablan, pues va a ser la presentación. Mi nombre es Erwin Hernández. Yo soy médico con una maestría en Gobierno y Dirección de Sistemas de Salud, una maestría en Atención Primaria en Salud, una maestría en Salud Pública, una maestría en Salud Comunitaria, doctor en Investigación Clínica, director del Grupo de Investigación de Medicina Familiar y Salud de la Población de la Universidad de La Sabana, investigador senior de MinCiencias,
coordinador académico del campus virtual de salud pública de la Organización Panamericana de la Salud, coordinador académico de educación médica continuada de la Universidad de La Sabana y profesor normalmente de posgrado de distintas universidades y pregrado de la Universidad de La Sabana. Normalmente el tema que más me gusta es el tema de atención primaria orientada a la comunidad y ese va a ser el tema que abordaremos normalmente en la quinta sesión. Pero en esta oportunidad el tema de redes integradas también se quiso abordar y para poder arrancar y entender lo que son las redes integradas de una manera concreta, se quiso traer una presentación, inclusive esta presentación está un poco más actualizada de forma comparativa con lo que vieron sus compañeros en cohortes anteriores, la última fue exactamente hace 8 meses, precisamente para dar mayores elementos esquemáticos, pero también prácticos de lo que son las redes integradas. Se hablará de lo que son las redes, la normativa en Colombia que la faculta y también algunas experiencias en Colombia y en otros lugares del mundo que han mostrado o todo lo contrario, no han mostrado cómo no funcionan unas redes integradas. Un detalle importante que hay que destacar, y esto yo siempre inicio con estas fines a mitad del proceso, y a pesar de que ya llevamos el 50, estamos entrando al 50% del diplomado, pues para todos es evidente lo que es atención primaria en salud. Como ustedes saben, se declara en 1978 o se formula mediante la Declaración de Alma-Ata. ¿Esto por qué? Porque en muchos países del mundo eh, se empezaron a presentar problemas. Recuerden que la Organización Mundial de la Salud se constituye después de la Segunda Guerra Mundial y aproximadamente 20 años después, pues varios países empiezan a manifestar distintos problemas. ¿Problemas en qué sentido? En garantizar que la población de sus países fuera atendida. Garantizar también la financiación de los servicios de salud, porque un detalle importante es que todos los países se preocupan o en general hacen esfuerzos por financiar la salud de sus conciudadanos. Y eso es un problema que es general, no solo ocurre en Colombia. De esa manera, pues la Organización Mundial de la Salud, pues, en dicha conferencia, pues postula una estrategia que se llamó atención primaria en salud, y la definió en su momento. Y aparte de la definición que ustedes ya han revisado en módulos anteriores, pues esto se puede resumir de varias maneras y vale la pena anotar los elementos de la definición. Y algunos se preguntarán, ¿por qué la traemos en este momento? Ustedes verán ahorita más adelante que esta diapositiva tiene mucho sentido con base en lo que voy a defender y voy a argumentar en mi tesis de la tarde-noche de hoy. Entonces, cuando se define lo que es la atención primaria, pues se define como una atención sanitaria esencial. Aquí es donde uno empieza a ver algunos problemas porque en Estados Unidos la confundieron como atención primitiva, atención de primer nivel, atención para pobres, focalizada, porque había intereses particulares de que esto pues no funcionara. Pero cuando se dice esencial quiere decir, o dicho de otra manera, en términos de sinónimos, atención sanitaria integral, fundamental, y si uno lo puede equiparar, lo mejor que yo le puedo dar a mi población, con métodos racionales y científicamente demostrados. Estamos hablando de algo que va en detrimento en la prestación de salud de las personas. Para individuos, familias y comunidad, se integra la familia, se comprende ese componente y a un costo que la comunidad y el país puedan soportar. Esto es importante porque se asume que la atención primaria en todos los países pues no va a ser igual, porque si el país tiene limitaciones económicas pues no va a ser como ocurre en los anteriores. Un detalle fundamental que eventualmente ustedes pueden concluir es que uno pensaría que Estados Unidos implementaría la atención primaria y le iría muy bien, pero Estados Unidos no ha implementado la atención primaria, a diferencia de otros países, a pesar de que cuenta con los recursos y podría desplegarlo de una mejor manera. Esto por intereses particulares. En cambio, otros países sí han tenido experiencias exitosas con base o con relación en dicha experiencia. Además, tiene algunos atributos, y estos atributos son importantes mencionarlos. Está la accesibilidad, que consiste en eliminar las barreras. Pero si yo quiero eliminar las barreras, pues antes tengo que identificarlas, tengo que identificar cuáles son las barreras.
Y en general en la literatura hay distintos modelos, como por ejemplo hay uno que es muy famoso, es el modelo de Tanahashi, que mira disponibilidad, accesibilidad y contacto y uso que tiene la población hacia los servicios de salud. Pues es un modelo que es mucho más avanzado. Pero para ser reduccionista, en el documento de salud pública para las Américas del año 2002, se establece que las barreras pueden ser internas o externas. Por eso digo, para ser reduccionistas. Las barreras externas son aquellas barreras que el sistema no puede controlar, que son propias del contexto de cada país. Y para resumir o dar un ejemplo claro, pueden ser barreras de tipo geográfico, la distancia que tienen que pues, recorrer las personas para acceder al sistema de salud, pero también barreras de tipo económico. Un ejemplo claro, lo que posiblemente ocurre en Bogotá, en donde aparte de que hay distancias geográficas, las personas no pueden desplazarse al sistema de salud, y ocurre también en muchos lugares, porque no tienen los medios para poder pagar el transporte. Son barreras que son parte del mismo país, no son propias del sistema. Eso es importante mencionarlo. Pero también hay barreras internas, son las mismas barreras que el sistema impone para que las personas no accedan. Un ejemplo de esto son las largas filas cuando les dicen vayan a las 4 de la mañana para una cita, para pedir una cita médica, entonces las personas eventualmente llegan desde las 2 de la mañana y cuando se acaban pues ya no hay más citas. Es una barrera intencional para que las personas no accedan a los servicios. O por ejemplo, si no trae la fotocopia o el registro civil de nacimiento ampliado al 250%, pues no le damos cita. Son barreras que se imponen. Pero hemos encontrado casos, ya estos no se dan, en donde hace muchos años el dispensario de medicamentos está en el quinto piso, era un edificio de 5 pisos, y el adulto mayor pues no pueden subir al piso número 5 y eventualmente o no se tomaba el medicamento o lo compraron en farmacia. Barreras intencionales. Entonces la atención primaria pues considera esas barreras, pero aún más el tema de redes integradas como lo vamos a ver. También la coordinación. La atención primaria establece que los niveles se tienen que coordinar, se tienen que articular. Y como les hemos mencionado durante todas las sesiones, el primer nivel no es exactamente atención primaria. Yo puedo hacer atención primaria en un segundo, en un tercer nivel, pero también en la comunidad. Y eso implica también que nos tenemos que coordinar. En el caso de estudio que ustedes van a ver, se va a hablar de una coordinación que ustedes van a evidenciar, analizar con base en lo que ocurre en un país. También integralidad. La atención primaria establece que se deben resolver la mayoría de los problemas de salud. Y esto implica también otra competencia que es la resolutividad. En el momento que se tenga contacto con el personal de salud, intentar resolver esa mayoría de problemas de salud. Y la longitudinalidad implica la continuidad de la atención que ayuda también a esa resolutividad y también entender lo que es la dinámica de los entornos. Entonces, cuando se plantea y se formula atención primaria, pues así se concibió. Sin embargo, con el tiempo y a pesar de lo anterior y de la meta salud para todos en el año 2000 de atención primaria, pues el mundo se dio cuenta que las limitaciones o la resistencia para adoptar la atención primaria, pues era evidente, pero que era necesaria. Y por eso en 2005, desde la Organización Panamericana de la Salud, pues se terminó que era necesario renovarla y en esa renovación incluir elementos que no se incluyeron en 1978. Por ejemplo, incluir los determinantes sociales. Por eso es que el módulo 2 tiene que ver con determinantes. Es importante entender las desigualdades y condiciones del entorno para entender cómo se debe prestar un servicio de salud. Por ejemplo, también alcanzar las metas de desarrollo del milenio, hoy objetivos de desarrollo sustentable, en donde la salud tiene que ver con todos los objetivos. O sea, no solo puedo hablar del objetivo número 3, que es salud, porque también tengo que hablar de pobreza, de hambre, de ciudades sostenibles, de reducción de desigualdades. Todo tiene que ver con salud. La atención primaria también tiene que adaptarse. O, por ejemplo, responder a los problemas actuales y anticiparse a los problemas futuros. La atención primaria, como se conoció en ese momento, decía que si llegaban pues, epidemias o situaciones de emergencia, pues la atención primaria era el primer mecanismo para eventualmente responder. Y en COVID-19, como ustedes lo verán en el módulo número 5, unas lecturas que se les van a dar, pues Colombia no necesariamente y otros países adoptaron la estrategia de atención primaria que se debería haber asumido.
Y es después, 3 años después, que el mundo decide asumir eso que la Organización Panamericana lideró y saca el informe La atención primaria en salud más necesaria que nunca. Y se hace un comparativo de los primeros intentos de implementar la atención primaria y lo que debería ser la atención primaria en salud de Renova. Pero para poder resumir, en los primeros intentos de atención primaria del 78 es la concentración de salud materno-infantil. Dicho de otra manera, desnutrición, maternas, pero era muy limitado. Incluso se puede decir que podía ser selectivo, pero ya después de las renovadas dijo, no, esto aplica para todo el grupo de condiciones, espectro de enfermedades, incluso ciclo vital o enfoque de curso de vida, como lo quieran llamar, aplica para todos. Aquí se decía que era barato, que era sencillo, pero después con el tiempo nos dimos cuenta que no, la atención primaria implica invertir recursos, no es nada barato, implica organizar una serie de dinámicas y eso los países no lo conocían en 1978. Con base en lo anterior y en esta dinámica y particularidad, es que empiezan a emerger una serie de dinámicas que surgen a partir del año 2009. Pero pues eso ya se los mostraré en la siguiente diapositiva. Y es tal el compromiso de asumir el tema atención primaria que en el 2018, 40 años después de Alma Ata en Astana, porque pues, Alma Ata ya no existe, se determina o se hace la declaración pues, de Alma Ata en donde se asumen 4 retos que son fundamentales. El primero, el desarrollo de conocimientos y capacidades. ¿En quiénes hay que desarrollar esos conocimientos y capacidades? Pues primero en el personal de salud, pero también en la población y comunidad. Un detalle importante, como verán en diapositivas más adelante, es que en general en Colombia no hay una comprensión de lo que es atención primaria. En general las personas, incluso el personal sanitario, no comprende ni entiende ni sabe lo que es atención primaria. Para muchos es primer nivel o ir a una comunidad a vacunar, a hacer promoción de la salud, limpiar mocos. No, eso no necesariamente es atención primaria y eso implica que hay que aprender y es un objetivo principal de este diploma. Hay que conocer lo que es atención primaria para poder emitir un concepto y pues ayudar en posibles procesos que requiere el país. También la importancia del recurso humano en salud. Recurso humano en salud suficiente, disponible, en el lugar más apropiado, pero también bien remunerado. Eso lo establece esa declaración de Astana. Tecnología disponible en cada región, como medicamentos y vacunas, y la posibilidad de que los países tengan acceso a estos elementos, como también la telemedicina que es necesaria para disminuir las barreras de acceso. Esto es consiguiente un año antes de la pandemia por COVID-19, donde se hablaba de esa posibilidad y disponibilidad. Y también la sostenibilidad financiera. Como mencioné, esto no es barato. Pero a pesar de lo anterior, incluso estamos en esta mitad del diplomado, cuando uno le pregunta, pero bueno, ¿yo cómo implemento atención primaria? ¿Eso cómo se ejecuta? Porque la atención primaria que he mencionado hasta el momento puede llegar a ser romántica, puede llegar a ser teórica, y eso algunos autores lo han comprendido de esa manera. Pero, con base en lo anterior, se entiende que la atención primaria tiene dos expresiones operativas. Dicho de otra manera, la forma en la cual la atención primaria se vuelve tangible. La primera es a nivel hospitalario y se conoce desde el año 2009, que fue formulado por la Organización Panamericana, como redes integradas de servicios de salud. Y es lo que vamos a ver en este momento. Y la segunda, que es a nivel comunitario, que viene inclusive desde 1930, pero lo vamos a reducir a 2007, en Jaime Goffin, que también es conocido por la Organización Panamericana, se conoce como atención primaria orientada a la comunidad. Ambos modelos o ambos expresiones operativas son complementarias. La una tiene que ir de la mano a la otra, porque el nivel hospitalario requiere la comunidad y el nivel comunitario requiere el hospital. Pero son dos modelos operativos que tienen sus particularidades. Y como veremos en el tema de redes integradas, aquí también se incluye a la comunidad como un elemento fundamental, sin decir que eso es atención primaria orientada a la comunidad. Esto es un elemento importante porque aparte de esto, esta diapositiva, como se está mostrando, no necesariamente se concibe muy bien, inclusive en muchos autores que trabajan atención primaria, porque en la realidad se tiende a confundir lo que es la atención primaria.
Por ese motivo, y recapitulando, pues, ¿de dónde nace esa primera expresión operativa? Pues la primera expresión operativa, y sobre todo en la parte hospitalaria o al nivel de prestación de servicios de salud, pues surge en el Consejo Directivo 49 de la Organización Panamericana de la Salud. ¿Por qué? Porque pues, en la Organización Panamericana se dieron cuenta que en la región de las Américas había dificultades de acceso y de prestación de servicios de salud, pero también los recursos disponibles se estaban utilizando de forma irracional, ineficiente, se gastaban en cosas que no se deberían gastar, no había costo conciencia, pero los usuarios, en otras palabras, la población, tenían poca satisfacción del sistema. Un detalle, y abro paréntesis, abro comillas, es que en general en el mundo no hay ningún sistema de salud que genere satisfacción completa en la población. Inclusive Canadá y Reino Unido generan insatisfacción, pero la región de las Américas era mucho mayor precisamente por las características que estoy mencionando. De esa manera, expertos en ese pues, consejo directivo del 2009, la Organización Panamericana, pues se reúnen y determinan que es importante mejorar los servicios, organizarlos y revitalizar la atención primaria que no se había implementado en muchos países de la región, y así cumplir con distintas metas y garantizar desde el nivel hospitalario una adopción y una implementación adecuada de lo que es la atención primaria. Y un año después, incluso en el Consejo Directivo, posteriormente, en el 2014, 2010 y 2014, se establece todavía esa relevancia. Estamos hablando del Consejo Directivo posterior, el 2014 fue el 53, y en el 2010, cuando pues sale el Consejo Directivo, el 2009, pues establece la definición. Se requiere una red que presta y que puede llegar a una población específica, mejorar resultados económicos, mejorar resultados clínicos y optimizar de acuerdo a la población que sirva. Y en 2014, como estaba mencionando, en la Organización Panamericana también se genera una estrategia, que es la estrategia de acceso y cobertura universal en salud, que hoy por hoy pues ya muchos la conocen. Y dentro de estas, dentro de las cuatro estrategias, rectoría, eficiencia y determinantes, se dice que hay que mejorar los accesos, el acceso a los servicios con calidad, con integralidad, centrar a las personas. Y la forma es las redes integradas de servicios de salud a nivel internacional. Por ese motivo, desde el 2009 hasta el 2014, se formula que las redes integradas tienen 14 atributos. Esto está definido por la Organización Panamericana de la Salud. Atributos que son necesarios. Y ya les voy a explicar cada uno en detalle. Los 6 primeros hacen referencia al modelo asistencial. Y yo quiero brindar un modelo de atención primaria, pues requiere, y con base en redes integradas, pues tengo que mejorar la forma con la cual estoy atendiendo a mi población. Pero eso no configura por completo lo que es una red integrada, porque también requiere elementos de gobernanza y estrategia. ¿Quién va a manejar? ¿Cómo se va a organizar? Eso también implica elementos de organización y elementos de gestión, elementos logísticos. E incluso un componente número 14, que aunque no sé si lo estoy colocando, implica que hay que dar incentivos a las redes que funcionen. Esto lo formula la Organización Panamericana, determina de forma amplia esos 14 atributos, los cuales iniciamos con el primero. El primer atributo, que hace parte del modelo de atención, hace referencia a poblaciones y territorios definidos. Dicho de otra manera, yo tengo que conocer la población que voy a atender. Antes de montar una red, tengo que saber cómo está conformada. El mapa que ustedes ven es un mapa, no representa a nadie, no corresponde a ninguna región, solo se utilizó para esta gráfica. ¿Y qué implica tener un conocimiento amplio de mi población como el primer atributo de la red? Que yo por lo menos tengo que conocer el total de mi población, saber cuántos son hombres, cuántas mujeres, cuántos son niños, cuántos son adultos mayores, conocer la distribución geográfica en un territorio definido para poder identificar sus necesidades. También las necesidades de salud, porque no son solo el perfil epidemiológico, no es solo el ASIS, que también es necesario. También hay que conocer qué elementos dentro de los determinantes sociales requiere esa población para poder subsanar y mejorar en el estado de salud y enfermedad. También indicadores demográficos
y también indicadores sociales. Dicho de otra manera, tengo que conocer muy bien a mi población para poder establecer un modelo de redes. Entonces, antes de que cualquier país, incluido el nuestro, piense en adoptar un modelo de redes, tiene que conocer esto en detalle. Y sobre todo, por ejemplo, en un país tan diverso como Colombia, tenemos que conocer esas particularidades, porque no es lo mismo Chocó, no es lo mismo La Guajira, no es lo mismo el Amazonas, no es lo mismo el Meta, no es lo mismo Bogotá y Cundinamarca, porque tenemos que conocer esas particularidades para adaptar los procesos y las redes que voy a implementar en dichos territorios. Lo que nos lleva al segundo componente. El segundo componente hace referencia a una extensa red de establecimientos. Y este es un principio importante. Tengo que en ese territorio tener suficiente número de establecimientos de salud. Pero esos establecimientos, en primer lugar, como lo pueden ver en la gráfica, pueden ser de baja complejidad o primeros niveles, como lo quieran llamar. Ustedes los ven que son bastantes aquí en la gráfica. Complejidad intermedia, especialidades básicas o algunas que no tienen que ser básicas, inclusive en primer nivel también pueden existir especialidades y alta complejidad y alta tecnología. Pero además, no son solo esta red de establecimientos hospitalarios, porque también pueden existir establecimientos diagnósticos, también de rehabilitación, inclusive complementarios y también comunitarios. O sea, también se los incluyen, no solo en la parte hospitalaria. La red de establecimientos tiene que ser una red suficiente para poder resolver y atender las necesidades. Y esto a veces tampoco se coincide y incluso también tienen que ser públicos y privados. No son solo públicos, como por ejemplo ocurre en Bogotá. Bogotá intentó adaptar un modelo similar, pero solo está enfocado en lo público. Y lo público solo representa un porcentaje que es insuficiente para cubrir el total de la población, porque hay un porcentaje que está, no es que sea privado, sino es asegurado. Ahí pido excusas. También los privados, pero también lo que hace la red de las aseguradoras son necesarios. Todos tendrían que estar acá. Todos hacen parte del sistema y no compiten entre ellos. No hacen parte de una simbiosis que es necesario. Pero también, y es un elemento importante, los centros de alta tecnología, inclusive pueden ser considerados cuarto nivel, son necesarios dentro de la red y tienen que funcionar y articularse. Porque aquí yo tengo que prestar servicios de promoción de la salud, de prevención primaria, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos, pero también servicios sociales. Y eso lo tengo que definir, tengo que también organizarlos y saber que esos establecimientos estén en el lugar más apropiado. Lo que nos lleva al tercer atributo, en donde el primer nivel de atención tiene que ser multidisciplinario. Y un primer nivel multidisciplinario, como está, digamos, limitado en la gráfica, implica que por lo menos haya servicios de medicina, enfermería, odontología y psicología. Son los servicios mínimos que debe tener, pero si puede tener más servicios, muchísimo mejor, porque el primer nivel es la puerta de entrada, como se ha visto, al sistema, pero también es la forma de articularse con el resto de componentes, que dicho de otra manera, son atención primaria. No por nada, y esto vale la pena mencionar, y porque se menciona odontología, la caries es la enfermedad es una de las enfermedades más frecuentes, si no es la más frecuente, lo que pasa pues que eventualmente no tiene la gravedad y severidad que tienen otras condiciones. Y es importante ver esa integralidad, y como les digo, entre mayor número de profesionales, pues, o de trabajo intersectorial es mucho, mucho mejor. Aquí está el centro comunitario que estaba mencionando de adultos mayores. Entonces, entre esa dinámica, ese primer nivel tiene que ser multidisciplinario, pero a su vez tener un principio de resolver la mayoría de problemas de la población. Claro, si eventualmente se requiere que se remita a otro nivel, pues se va a remitir. Pero si ustedes ven en la gráfica, está pues en su mayoría, exceptuando la porción de arriba, suficientemente organizado para que la población pues, disminuya sus barreras geográficas y pueda acceder a esos primeros niveles. También tienen que estar ubicados de una forma adecuada. Pero también se deben prestar los servicios especializados porque la especialidad es necesaria y esto hay que decirlo en el lugar más apropiado. Es necesario. Especialidades básicas y subespecialidades también se tendrían que atender los terceros, los segundos niveles, estar articulados
en donde también pueden confluir con esos primeros niveles o niveles intermedios también, y también puedan funcionar en dicha red. Pero recuerden, hasta ahora vamos en el cuarto atributo, porque son 14. Y esto implica que también debe existir un proceso de referencia y contrarreferencia, pero también funcionamiento en la red. Entonces, si yo paso al primer nivel, ¿cómo paso al segundo y eventualmente paso al tercero? Tienen que existir mecanismos de coordinación asistencial. En Colombia, por ejemplo, la contrarreferencia no funciona. Esto se expresa en que yo remito a un paciente porque no lo puedo atender en el nivel en el que estoy y lo envío a un nivel superior, pero yo nunca me entero y nunca sé qué es lo que termina ocurriendo hasta que el paciente regrese con nuestra historia clínica. O sea, no tengo mecanismos para poder revisar lo que ocurre con la población. Y entonces el mecanismo tiene que ser adecuado. E incluso en estos mecanismos de coordinación asistencial, un mismo médico general puede trabajar en el primero, segundo y tercer nivel porque hacen parte de la red. Yo puedo estar aquí transitando dentro de lo que es el proceso. Y también tiene que existir un proceso, una dinámica de respeto, porque tú estás del primer nivel, eres inferior, no, es una jerarquía que es diferente y todos somos parte del mismo equipo. Y no implica que si tú trabajas en el tercer nivel, tiene mayor prestigio que el que trabaja en el primer nivel, porque tienen las mismas responsabilidades, aunque distintos niveles de especificidad, y esto es necesario para poder funcionar. Hoy en Colombia particularmente, las personas no quieren trabajar en primeros niveles porque eso implica que no tienen prestigio, es mejor en el hospital grande, pero en este mecanismo todos podrían funcionar y por la mañana trabajo en el segundo nivel y por la tarde, y por la tarde trabajo en el primer nivel de la misma red, porque puedo cumplir las mismas funciones, pero dependiendo de un rol diferente. Y esto es importante entenderlo. Estaríamos en el mecanismo número 5. También el mecanismo número 6 está orientado a que lo más importante, aparte del funcionamiento, es que la atención se pueda centrar en la persona, en la familia y en la comunidad. Entonces, aparte de esos componentes y ese mecanismo de funcionamiento, pues tenemos que entender que el individuo está en un entorno, una familia, que tiene unas condiciones y que además trabaja en comunidad y que esto es necesario para su proceso de salud de enfermedad. Según la literatura, Mark Lalonde y la salud pública de los canadienses, el hospital solo contribuye al 10% en la salud de las personas, el 90% está por fuera. Incluso el 90% está acá, en ese territorio. Por eso es muy importante entender ese papel que juega la familia y que juega la comunidad para entender y poder orientar los servicios para esa población. Hay que ajustar, hay que personalizar los servicios. Estos 6 primeros atributos son el modelo asistencial. Dicho de otra manera, cuando ustedes revisan las lecturas, pues claro, van a encontrar un poco más de detalles, pero aquí estoy haciéndolo de forma un poco más gráfica para poder entender, digamos, el funcionamiento. Ya pasamos a los atributos 7, 8 y 9, que tienen que ver con el modelo de gobernanza de lo que es la red. Entonces, lo primero que se establece es que tiene que existir un sistema único de gobernanza para toda la red. Un detalle que tuvo, o que tiene particularmente los temas de salud, existen distintos gerentes y cada uno de ellos compite. Ustedes van a ver en el caso que eso no solo ocurrió en Colombia. Y entonces particularmente compite y es como si existiera un canibalismo pues, para poder subsistir y eso no permite que haya un proceso de armonía en la red. Entonces se dice que tiene que existir un modelo de gobernanza único para toda la red. En teoría, en el caso de Colombia, este modelo de gobernanza puede ser llevado por una institución hospitalaria que configure a todos los otros hospitales, también lo pueden hacer las aseguradoras, pero esa limitación tendría que solo los afiliados a dicha aseguradora solo podrían pertenecer a la red y puede existir que hayan 3 aseguradoras en una zona, entonces eso tendría muchas limitaciones, pero se dice que la mejor forma de articular la red es a nivel territorial, la entidad territorial la que se debería encargar, no necesariamente ser el secretario o el gerente de la red, pero sí estar encargada de que funcione y que las aseguradoras estén en confluencia para poder avanzar dentro de lo que es el proceso.
el atributo número 8 es que hay una participación social amplia. O sea, que a partir del proceso, y ustedes ven que inclusive la junta directiva de los hospitales invitan a un representante de usuarios, pero aquí la participación tiene que ser diferente, tiene que ser entendida en el funcionamiento de toda la red, que también entendamos el punto de vista de la población para poder configurar, entender que a pesar de que aquí puede estar muy cercano al primer nivel, la población de otro territorio o que se tiene que desplazar 2 horas para poder llegar, tiene limitaciones. Y esto es importante entenderlo. También podamos ajustarlo a partir de las necesidades de la población. Hay que escuchar a la población. Y el abordaje número 9 de ese modelo de estrategia y de gobernanza tiene que ver con la acción intersectorial y el abordaje de los determinantes. Yo no podía explicar esta sesión hasta que ustedes no vieran el módulo 2. Eso implica que también hay que conocer las particularidades, las desigualdades, las condiciones sociales que tiene ese territorio y que eso implica una adaptación muy particular. Ya eso nos lleva, y sobre todo como vimos, el sistema de gobernanza, en donde pues vemos algunas características, la participación social y los determinantes, en donde esto implica una serie de dinámicas diferentes a como normalmente estamos acostumbrados. Pero llegamos a los elementos logísticos y organizacionales. Y el 10 a mí me parece muy importante, que es la gestión integrada de apoyo clínico, administrativo y logístico. Como todo lo clínico, administrativo y logístico tiende a integrarse. Incluso aquí estaría la historia clínica integrada y electrónica disponible para todos, pero hace parte también de otro componente que veremos más adelante. Entonces, por ejemplo, quiere decir que se pueden ahorrar recursos y optimizar en la cadena de suministros y logística si los proveedores tienden a hacer los mismos. Entonces, cada hospital, como ocurre hoy actualmente, pues negocia con cada proveedor, incluso en esa negociación puede ser más costoso. Aquí no, aquí es el territorio completo el que se encarga de negociar con el mismo proveedor, con los mismos proveedores. Eso implica que se puede reducir el costo al comprar al por mayor y eso no se sacrificaría calidad. Pero también, si por ejemplo los insumos del primer nivel sí se acaban, pues el segundo nivel, que está más cerca del otro nivel, pues termina apoyando y no habría desabastecimiento porque es el mismo proveedor, pero también en la cadena de suministros y de manejo. Entonces implicaría una dinámica y una optimización de esfuerzos. Pero el ejemplo más claro es que al existir no, que sí tienen que ser los mismos de la red, también nos evitaría duplicidad. ¿Qué ocurre en el primer nivel? Entonces, el primer nivel tiene laboratorio, de pronto tiene rayos X, y normalmente pues yo le pido los rayos X, le pido laboratorio, y veo que tiene algunas condiciones que implican que el paciente tenga que remitirlo. Lo mando al segundo nivel, y en el segundo nivel lo primero que hace con el paciente es repetirle la placa y repetirle el cuadro hemático con la justificación de que no confían en el primer nivel. Pero ¿qué pasa con el proveedor de placa y de cuadro hemático es el mismo? Pues no habría necesidad de repetirlo, porque la interpretación es la misma. Pero además, al funcionar en la red, que lo que ocurre hoy en Colombia, se repite es porque se requiere facturar. No es que estoy haciendo un juicio de valor, pero es una desoptimización porque a veces exponemos a una irradiación innecesaria varias veces o varios pinchazos, sobre todo en bebés, para poder, digamos, justificar la toma de laboratorios y paraclínicos. Pero al ser el mismo, el Star Digital, claro, ya le tomaron la placa y la placa de nuestro proveedor, pues no se va a repetir. Y entonces, bajo esa dinámica, se optimizan los procesos y eso permite que también al estar historia clínica digital sea mucho más rápido el flujo de información y no existe competencia. Pero en este proceso, todos los proveedores de la zona harían parte eventualmente de un consorcio. Habría que integrarlos. ¿Por qué? Porque los países, las instituciones de salud son insuficientes. Yo no puedo determinar que esto eventualmente solo sea el sector público. Tengo que integrar a los privados en las reglas de juego para hacerlo de manera eficiente y a partir de ahí todos podrían articularse porque si no sería insuficiente y la red no podría funcionar. Esto es necesario, como ustedes lo pueden ver en la gráfica. Entonces, este componente número 10 es adecuado. El 11 habla del talento humano. A pesar de que el talento humano en la región de las Américas es insuficiente,
pues hay que tener talento humano suficiente, competente, comprometido y valorado por la red. Y eso implica que hay que mejorar en algunos aspectos. Hay que poder, por ejemplo, en el caso de los especialistas, poder trabajar con el médico general trabajar con otros profesionales, entender lo que es el trabajo en equipo, lo que es la resolución de conflictos, lo que es la educación interprofesional, pero además comprometidos, tener sistemas de contratación adecuados, competentes, tener competencia en atención primaria, competencias que sean necesarias para poder ser más resolutivos. Eso lo veremos eventualmente en la sesión número 5, el tema de competencias necesarias en atención primaria. Y eso implica que puedan funcionar y puedan fluir. Entonces, de pronto se incapacitó un médico, entonces inmediatamente el otro llega como si fuera suplente, y eso implicaría que la red funcionaría porque todos hacen parte de un consorcio, pero eso implica una serie de competencias, aparte de competencias clínicas, porque hay que ser buen clínico, se requieren competencias organizacionales. Hay que entender también cómo funciona esta gestión clínica y la función logística y administrativa, pero también competencias para poder trabajar entre las personas. Y eso hay que entenderlo. Y esto lo que implica, y esto lo que muchas veces no se puede controlar, pero entendiendo cómo funcionan las redes, pues a partir de ahí estaría ese atributo número 11. El 12 establece un sistema de información integrado. Ya había dicho del componente número 6 y también el componente, bueno, el atributo número 10, que se requieren unos sistemas de información que también permitan tener acceso a la misma fuente de información, por ejemplo, para clínicos, por ejemplo, historia clínica, por ejemplo, telemedicina, que permita que la información fluya más rápido, porque también necesito saber de una forma rápida qué es lo que tiene el paciente y no porque él me lo cuenta. Y esos procesos mucho, pero mucho más eficientes. A que al principio pueden ser costosos, al finalizar, después de implementar el proceso, redundar en beneficios. Por ejemplo, la telemedicina es mucho más barata que enviar de especialista hasta allá. La teleeducación, el teleseguimiento, que no tiene que ser con un computador, hay varios mecanismos que se han utilizado. Y para eso implica que los procesos tienen que estar integrados. El 13 y el 14, pues tienen que ver con sistemas de incentivos, sistemas de regulación, como ustedes los verán acá, que aunque no los mencionamos, gestión basada en resultados e incentivos, son necesarios para el proceso logístico y administrativo de la red. Esta es otra gráfica, que es otra forma de representarlo diferente a como yo lo estoy colocando acá. Es una representación, elaboración propia, en donde está la persona, la familia, la comunidad, el primer nivel, con atención especializada, salud pública, atención intersectorial, una gobernanza y procesos de gestión necesarios. Entonces, es otra forma de graficarlo. Cuando salen en 2009 a 2014 estos atributos que se empezaron a trabajar, empiezan a hacer evaluaciones en la región de las Américas y se empiezan a analizar cómo están esos 14 atributos en varios países, especialmente en la dinámica de hospitales. Entonces se evaluó en Bolivia, en Brasil, en el Caribe, en Chile, en Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay y México. Y en el caso de Colombia, como en muchos de los países, se reconoció que el tema de redes integradas en Colombia no existía ni se había implementado, porque inclusive en el año 2011 ni siquiera la atención primaria estaba adaptada, solo hasta ese año se terminó adaptando. Y que algunos países en la región de las Américas habían empezado a trabajar en red y que unos tenían mayores avances en comparación con otros. Hoy en la actualidad, y el caso que ustedes van a ver, está actualizado a 2023 de uno de esos países para mostrar las limitaciones que ocurrieron posiblemente desde el año 2011, que es el país que ha hecho, es uno de los dos que ha hecho más esfuerzos por el tema. Algunos mejoraron en acceso, otros en oportunidad, otro en continuidad, otro en coordinación, otro en capacidad resolutiva, pero no hay un solo país que complete o tenga los 14 atributos realmente desarrollados. Esto es importante mencionar. Y en el caso de Colombia, en el año 2012, un año después de la 1438, se hizo una evaluación de cómo estábamos en la atención primaria en el país. Entonces, hubo varias conclusiones en dicha evaluación, y esto lo lideró el Ministerio con la Organización Panamericana de la Salud, que la mayoría de los actores del sistema, comunidad, prestadores, médicos, aseguradores, tomadores de decisiones, no conocían adecuadamente, y a hoy todavía se mantiene, lo que significa la atención primaria en salud. Y a pesar de que hoy es el tema de moda, y por eso muchos de pronto se motivaron por hacer este diplomado,
todavía existe un desconocimiento general de lo que es atención primaria. El abordaje conceptual debería ser la atención primaria renovada y que para realmente avanzar en atención primaria se requiere de una articulación entre la academia, la población, el sector público y los hospitales, pero también después se integra lo que es el sector privado. Se destaca la experiencia de Bogotá, porque siempre ha sido significativa, pero también hay otras experiencias en otros territorios, Barranquilla, Santander, Caldas, que han podido avanzar en algunos elementos de atención primaria después de este año 2012. Además, en el caso de Colombia, se han definido varios desafíos para poder implementar el tema de redes integradas. El primero es que aún falta un fuerte proceso de rectoría y de gobernanza, pero también de supervisión, que eso ha sido insuficiente para poder avanzar en la atención primaria. La importancia de la continuidad en la atención. ¿Qué es la continuidad? Es que el mismo profesional, el mismo equipo sea el encargado de tratarme, pero como las condiciones laborales son insuficientes, pues cada 3 meses terminan cambiando de médico y ese médico pues no va avanzar en la continuidad, pero que también que la atención primaria nos pueda llevar y pueda disminuir las barreras para acceder a una atención especializada. Y esto implica unos elementos mínimos, unas dinámicas, unos procesos de articulación, como sale en un estudio, esto salió en un documento que compara distintos países, esto es en Chile, en donde hablaba que Colombia tenía que avanzar en el tema de las redes integradas de servicios de salud. Pero otra investigación empezó a encontrar que, a pesar de dichos postulados, a Colombia todavía le faltan elementos para poder trabajar en red, sobre todo en la parte externa. En el caso se exponen algunos de esos motivos, que todavía nos cuesta articularnos entre otros prestadores, entre aseguradores, no hay una confianza, hay una competencia entre distintas instituciones que limita esa posibilidad de trabajar en red con las redes externas. Pero al interior también hay problemas. ¿Por qué? Porque el talento humano en las instituciones todavía tiene limitaciones para poder trabajar en equipo o trabajo colaborativo y no quiere trabajar. Y asimismo tampoco quiere implementar lo que es atención primaria, tampoco el tema de referencia y contrarreferencia, pero también procesos de gestión clínica definidos. Y estos son talanqueras que requieren ser superadas para realmente pensar en poder trabajar en red. Esto es importante, hay que requerir un fortalecimiento interno, pero también externo para poder avanzar antes de pensar en adoptar un modelo de esta manera. Y como les decía, si entre especialistas existe desconfianza, yo no me hablo con el médico general, yo no me hablo con la enfermera, yo no me hablo, entonces como hay trabajo de equipo y me creo superior a los otros, eso tampoco permite que la red funcione. Y el modelo de los 14 atributos, como se acaba de presentar, requiere de que el talento humano realmente se compromete y participe. Y esto en distintos estudios se ha mostrado que Colombia tiene muchas limitaciones. Pero también ocurre lo siguiente. En Colombia, a pesar de que el aseguramiento, que es tener el carnet, es superior al 90%, el acceso efectivo, que realmente es superar esas barreras, todavía es limitado. Todavía hay déficit de camas, persisten barreras de acceso y el problema financiero termina siendo grave. Y esos problemas hacen que servicios que no son rentables, pues terminen cerrándose. Y los servicios menos rentables que Colombia tiene con pediatría y gineco-obstetricia. No son rentables. Incluso, y no quiero especular, cuando se formula el modelo integral de atención en salud en el año 2016, se presentó un estudio que había regiones en el país donde se favorecía la cesárea en contraposición con el parto normal, que podía llegar a ser del 90%. No quiero especular, pero una cesárea sí termina siendo rentable, pero desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de la ginecobstetricia, lo que se recomienda es el parto natural o el parto normal, que muestra tener más beneficios, pero en la lógica del mercado termina ocurriendo un proceso que también puede responder por tema facturación u otros autores dicen que puede ser por preferencia de la población, en donde ya se termina dando preferencia por encima de la autonomía médica. Entonces, como estos servicios no son rentables, los hospitales para poder subsistir, que es normal, empiezan a prestar servicios súper especializados de alta tecnología
y de mayor rentabilidad. En un modelo de redes integradas se dice que estos servicios tienen que tener un equilibrio entre lo que es alta tecnología con servicios de pediatría y ginecobstetricia que son necesarios para las redes integradas. Y aquí el tema de rentabilidad en esos servicios no tendría que ser considerado y tendría que compensarse con los otros servicios que se vienen presentando. Y esto es muy importante en el aspecto colombiano. Para Colombia, y esto vale la pena destacar, pues Colombia ha hecho incorporación en el tema de redes, ya les he mencionado elementos normativos, y bajo ese orden de ideas, en el año 2016, se estableció con la formulación del MIAS, se estableció un documento de habilitación de redes, que es la resolución 1441, que está como material complementario, no es material obligatorio. Y entonces, este documento habla de la habilitación de las redes integrales de prestadores de servicios de salud. ¿Por qué? Porque el modelo integral de atención en salud del año 2016, que era el modelo operativo de la política de atención integral, determinó el tema de redes integrales de prestación de servicios de salud. Este modelo de redes integrales de prestación de servicios de salud no es igual al modelo de redes integrales de servicios de salud de la OPS. Eso es importante que se aclare porque algunos tienden a confundir y piensan que es lo mismo y no. Y esta resolución estableció los criterios para habilitar las redes y tiene algunos artículos. El primero son las disposiciones generales, segundo aplicación, quienes se integran, el tercero unas definiciones, por ejemplo, se define qué es el MIAS, como definiciones operativas, el cuarto define estándares de habilitación, criterios de entrada y permanencia de los estándares, procedimiento de cómo se habilitan, cómo Supersalud debe estar y la vigencia de habilitación. Cómo se renueva, un registro especial, la responsabilidad, vigilancia y control y se acaba la resolución. Entonces, cuando uno lee la resolución, y esto es una opinión personal, uno queda con ese vacío de que las redes integradas no se incluyeron. Porque tú como territorio no puedes implementar las redes con un documento de habilitación que te establece cómo te debes conformar y no incluye los elementos que incluso el modelo de redes integradas de la OPS establece y ya tiene suficiente recomendación y literatura para establecer cómo debería funcionar. Entonces, de esa manera, como estaba explicando, pues claro, viene pues esta política de atención integral en 2016 que establece su modelo operativo y cuando uno ve el modelo tiende a tener mucho sentido porque curiosamente el primer atributo del MIAS era la caracterización de la población que era muy similar al primer atributo de las redes integradas. Las rutas integrales que hoy se mantienen, la ruta de promoción y mantenimiento, la materno-perinatal, la de salud mental no sabemos por qué no ha salido, una gestión de riesgo, redes de prestadores, aseguradores, tema de incentivos, recursos humanos. Pues en cierta medida, todo el modelo parecía que de pronto tenía elementos para ser redes integradas, a pesar de que era insuficiente. No obstante, 3 años después, con la llegada de Juan Pablo Uribe como ministro, se analiza qué ocurrió con el MIAS. Y entonces las entidades territoriales encargadas de implementar el MIAS manifestaron que tenían dificultades para implementar el MIAS, que no podían, que a pesar de que el MIAS podía ser integral y que tenía muchos beneficios, no se podía implementar y que tenían distintas dificultades. Pero además, los aseguradores mencionaron que la adopción de las redes integradas tuvo muchas limitaciones, que ellos tenían sus redes, pero que hacerlo como se está contemplando en el documento de habilitación, pues no le daban los elementos para habilitar. Y es por eso que sale la resolución, la resolución 489 del 2019, que es la que adopta el MAITE. Y el MAITE, el modelo de acción integral territorial, que hoy está vigente, fundamentado en atención primaria, salud familiar y comunitaria, responder a pruebas de la población, cambia ese modelo integral que tiene el MIAS por un modelo más de direccionamiento estratégico, hablando desde el punto de vista de la gerencia, porque coge elementos de prestación, gobernanza, enfoque diferencial, salud pública, que eso ya está definido previamente. Pero un detalle completamente importante del modelo del MAITE es que este modelo definió las prioridades en salud pública para el país, de las cuales, pues ustedes la revisan, las primeras son las prioridades de siempre, y las prioridades de siempre son enfermedades crónicas,
no transmisibles, enfermedades transmisibles, salud materna, salud del niño, salud mental, pero se incluyó, por ejemplo, el tema de salud mental, el tema del asbesto, y por primera vez en el país, el tema de la población migrante se considera una prioridad en salud pública, año 2019. Lo que pasa es que algunos creemos que la pandemia no permitió entender un poco mejor el tema, aunque algunos sí la han implementado. Ha habido esfuerzos por trabajar por la salud del migrante, que es un tema de prioridad de salud pública fundamental. Y cuando llega el Plan Nacional de Salud Pública, porque había uno antes, que era el 2012-2031, que también hablaba de atención primaria, este nuevo Plan Decenal, que tiene varios ejes estratégicos, establece también como eje central la atención primaria en salud para 2022-2031. Hasta este momento, que ustedes revisen, y aunque no lo quise mencionar, tenemos la ley estatutaria, la 1438, la política de atención integral, el MIAS, el MAITE, el Plan Nacional de Salud Pública anterior, el nuevo plan, 7 elementos normativos que fundamentaban y querían o han resaltado el papel de la atención primaria en salud para Colombia. Y son documentos y elementos normativos que en su mayoría siguen vigentes y que son necesarios. Pero además el Plan Nacional de Salud Pública también lo establece y esto es muy importante a la hora de establecer. Y dentro del eje de atención primaria, que tiene 4 elementos orientadores, el primero, por ejemplo, dice que para que realmente el plan decenal en el componente de atención primaria se ejecute, se requiere el desarrollo y consolidación de redes integrales e integradas para el bienestar. No son las RIRS como les mencioné en el año 2016. Es un componente que se establece que 2031 debería estar. Esto no es accidental, pero además la promoción y la protección desde el enfoque de curso de vida y también elementos desde entornos saludables y el uso de tecnologías y de salud digital para poder disminuir las barreras. Es una hoja de ruta y si uno la mira es un componente, este documento plan nacional es un plan nacional muy avanzado que establece para 2031 distintos elementos, pero algunos eventualmente lo han minimizado, pero esto fue recientemente formulado, ya hay que comprenderlo. Por lo anterior, y con base en distintas características, ustedes van a encontrar en la plataforma un aplicativo de Google Forms. Y ese aplicativo, con base en el caso, si ya lo leyeron, no hay ningún problema si no lo revisaron, lo pueden leer, les recomiendo que lo hagan ahorita mismo y diligencien un Google Forms en donde ustedes van a evaluar con base en lo aprendido en la sesión y con base en el caso van a responder unas preguntas. Realmente es un formulario, son preguntas cerradas, ustedes hicieron la evaluación, es donde se interpreta lo que es una red integrada. Esto es importante que lo tengan en cuenta. Claro, no es necesario, es una pregunta que normalmente hacen revisar todas las lecturas, porque las lecturas nos van a llevar a entender otros componentes. Y como les mencioné, la otra parte o la otra expresión operativa de la atención primaria se verá en la última sesión. Entonces, de ese aplicativo, ustedes se van a demorar 5 a 10 minutos. Tienen 2 semanas. Ojalá lo hagan ahorita. No retrasen. Ese aplicativo se demora 5 a 10 minutos. Y ustedes tienen que analizar esos 14 atributos y van a mirar si la red es fragmentada, si está parcialmente integrada o es integrada. Cuando los atributos, los atributos son bajos, la red es fragmentada. Si son intermedios, se dice que es parcialmente integrada, pero cuando es superior del 70 al 80%, se dice que la red es integral y ustedes lo van a ver. Y aunque esto no hay que entregarlo, uno puede entrar en varias reflexiones, pero eso va a partir del caso de estudio. Estamos utilizando metodología de casos. ¿Cómo lograr que en Colombia realmente trabajemos juntos? ¿Y cuáles de los 14 atributos deberían ser prioritarios de los que ustedes van a ver? ¿Y qué conclusiones y lecciones aprendieron de el caso? O sea, la idea es que el caso está diseñado para que ustedes analicen y a partir de lo que acaban de ver lo puedan aplicar. Es una forma que tendrían de hacerlo, pero está el aplicativo en donde en línea ustedes van a entrar en ese proceso. Es una forma rápida y se integra con el desarrollo de la clase. El caso pues se diseñó muy bien, se venía diseñado desde el año pasado, porque un caso hacerlo bien requiere su tiempo y así como quedó estructurado implica el tiempo de estudios. Después de esta sesión, que también son preguntas de reflexión,
no son preguntas que ustedes tengan que contestar. ¿Realmente Colombia entiende las redes integradas? La pregunta que yo siempre me he hecho. ¿Qué requiere Colombia para enfocarse en redes integradas? Recuerden que la red es una por territorio. Esto es muy importante. La normativa general y específica, inclusive la que viene a futuro, realmente va a permitir que funcionen redes bajo el modelo de la Organización Panamericana y qué desafíos tendría Colombia para las redes integradas de servicios de salud. De esa manera, a partir de lo anterior, no si tengan alguna pregunta, si tengan algún comentario, porque no tienen que hacer preguntas sobre lo que acabamos de presentar, porque como ustedes acaban de ver, es un abordaje general de lo que significan las redes integradas de servicios de salud. Entonces, de esa manera pueden levantar la mano con la herramienta que tienen en el chat o pueden escribir en el chat algunas de las preguntas que tengan sobre el tema de redes integradas. Si el tema quedó claro o el tema no quedó claro o algún comentario que tengan al respecto. Abro micrófonos o los leo en el chat. Estoy viendo el chat a propósito. Estoy viendo el chat. Ah, ya lo veo. Bueno, ¿tendrían alguna pregunta, algún comentario sobre el proceso? Recuerden que ya les mencioné el taller, igual la sesión va a quedar grabada. Y como les mencioné, a pesar de que iniciamos, esta sesión tiene una duración de máximo 75 minutos. Hoy me demoré un poquitico más. Si tengan alguna pregunta, algún comentario, si no es así, recuerden que en la plataforma hay el taller, es muy sencillo, recuerden, hagan el taller de primeras y asimismo el foro de discusión lo pueden ir llevando durante las siguientes 2 semanas. El cuarto tema, que se abre en 15 días, un poquitico más, va a haber sobre atención primaria en Colombia, es una mirada también diferente de lo que hemos visto hasta el momento. Entonces, como no hay preguntas, no hay comentarios, recuerden que el espacio de la atención sincrónica es para poder interactuar y poder discutir y reflexionar. Entonces, nos seguimos viendo en la plataforma y les recomiendo que cualquier pregunta o comentario por ese medio lo veamos de manera sincrónica. Entonces voy a dejar de grabar la sesión y seguimos conversando en el desarrollo del curso. Bueno. Gracias.